pero me gusta eso de evolucionar, de ser mejor, de conocer. O sea, no puedo dominarlo todo, pero no quiero quedarme en un solo nivel. Entonces fue así como que, bueno, si nos vamos a lanzar una residencia, va a ser con la finalidad de hacerla bien y de tener un mejor nivel. Pero pues son sacrificios que a lo mejor uno tiene que hacer para lograr las metas personales. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el enorme gusto de tener con nosotros a la doctora Andrea Tafoya. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien. Pues Andrea es residente de segundo año. Ella está haciendo la residencia en urgencias en el estado de Campeche. Y Andrea y yo nos conocimos hace, ¿cuántos años? Muchos, ¿no? Más de 12, creo ya. Sí, hace muchos años cuando pues concordamos en la vida en el hospital de Zaguayo en Michoacán. Y pues tuvimos el gusto de cuidar a pacientes juntos y de aprender las dos de todo lo que estábamos viviendo en esos momentos también. Y bueno, esta plática con Andrea, el objetivo es un poco platicar acerca de muchos sacrificios que tenemos que hacer en nuestra vida personal los médicos. En concreto, a veces casi no hablamos del sacrificio que cuando hacemos un programa de residencias nos tenemos que mudar a otra ciudad. Y en el caso de Andrea, muy particular, ella se tuvo que separar tanto de su familia como de su esposo para hacer su residencia y pues va a ser, generosamente nos va a compartir un poco su experiencia, una experiencia que todos hemos vivido separándonos de nuestros seres queridos y que espero sea de utilidad para todos escucharla. Entonces, para empezar, Andy, ¿me podrías platicar un poco de dónde eres originaria, dónde naciste? Bueno, yo soy originaria del estado de Michoacán. Nací en un pequeño pueblito, una ciudad actualmente, llamada La Piedad. Mi carrera la estudié principalmente en la ciudad, en la capital, en Morelia, en la Universidad Michoacana. Posterior ahí pasé a hacer lo que era mi internado, donde conocí a la doctora Armé en el Hospital de Zaguayo. Y posteriormente en mi servicio social regresé más cerca de mi lugar de origen, en un lugar que se llamaba Churincio. Posterior a ello, pues empecé a trabajar en distintas formas, en farmacias, en hospitales, en clínicas de hemodiálisis. Y después decidí incursionar en el área de la residencia médica, que es donde ahorita me trasladé hasta acá, casi a la orilla, a Campeche, o más bien ahí fue donde, digamos, me tocó la suerte de tener la plaza. Y pues actualmente estoy cursando el segundo año de la residencia. Entonces sí Muy es un bien. cambio brusco de Michoacán a Campeche. Entonces eres michoacana, ¿no? Sí. Oye, platícanos un poco de por qué quisiste estudiar medicina tú. Me gusta mucho el aspecto de ayudar a la gente, de conocer el por qué se enferman y cómo es que uno puede ayudarlos. Porque de repente creces aparte en el ambiente familiar, mi papá también es médico y creces con esa, como que con ese gusto, ¿no? Porque dices, bueno, mi papá ayuda a la gente de esta forma, curándolos, mejorándolos. Y honestamente a mí siempre me ha gustado el ayudar. Entonces, intenté muchas formas de encontrar cómo ayudar a la gente, quizás no médicamente, pero siento una satisfacción enorme el hecho de que alguien se sienta mejor. Entonces dije, bueno, creo que la mejor forma de ejercer algo o de hacerlo es a través de la medicina. Creo que por eso fue que me afiancé a medicina, porque se me hace pues una carrera, una forma de vida que ayuda a toda la gente de diversas formas. Entonces me gusta mucho y por eso lo elegí más que nada. Oye, ahora platícanos un poco, porque si tú eres de La Piedad, en realidad la primera vez que saliste de tu casa fue para vivir en Morelia, ¿no? ¿Cómo fue esa salida inicial? Lo que pasa es que, y bueno, La Piedad es una ciudad pequeña, no cuenta con una universidad propiamente con varias carreras, solamente, pues digamos, algunas básicas. Entonces, la capital, Morelia, es la que posee la universidad pública, que es donde estudiaba, y tiene la carrera que yo quería, medicina. Idealmente también por cuestiones de que se pudiera haber estudiado de manera privada, pero pues somos muchos en mi casa, o digamos, somos varias en mi casa, y pues mi padre es el único que solventa la familia. Y pues la facilidad de vivir en Morelia es porque idealmente siempre con mi padre viajábamos a conocer los pueblitos de Michoacán. Entonces no es tan difícil cuando ya conoces ciertas regiones que te agraden. Y Morelia pues es la capital que posee la universidad de donde estudié, y entonces decidí viajar hacia allá, arriesgar a conocer, salir de la casa. Y ¿Y pues, dónde vivías en Morelia? ¿Cómo te fue por allá? pues estuve viviendo en dos lugares diferentes, cerca de un lugar que estaba de un templo de la Auxiliadora, y pues era un Ah, lugar sí. bonito, ajá. Y pues realmente
caminas, caminas cuadras y posteriormente me mudé cerca del mercado Lázaro Cárdenas, que también te queda como a 2, 3 cuadras de la facultad y pues realmente vives cómodamente en el aspecto de que buscas un lugar que te dé lo que necesitas, un lugar para dormir, un lugar para estudiar y usualmente te encuentras personas como tú, estudiantes foráneos, que rentan cuartos o departamentos y conoces. Lo que sí es, nunca me acostumbraré es al clima frío, soy muy sensible al frío, entonces Morelia habitualmente es muy frío en la mayor parte del tiempo o lluvioso. Es muy bonito, pero el clima es algo como que ¿A el frío poco? no es lo mío, el frío no es lo mío, pero de verdad sí te vas a acostumbrar y te vas adaptando a cómo se mueven las cosas, cómo hablan las personas. Aparte que cuando estás como en la universidad, es una diversidad de gente, o sea, no nomás los Ujú. puros morelianos, sino que como vienen de muchos estados, la capital se vuelve Florida, o sea, cada quien anda por su mundo, no se meten en sus cosas, ves cosas así que en tu pueblo no verías, pero lo respetas porque es la capital donde todo llega. Entonces sí es un ambiente muy diferente y creces respetando las culturas de cada uno y conociendo la gastronomía también, porque es muy diferente la comida de donde eres a donde te vas a estudiar. ¿A poco? Sí, o Sí, sea, la lo piedad son sazonan. carnitas, ¿no? Sí, en Morelia igual puedes encontrarlas, pero las Hay preparan de de otra todo. forma. Ajá. Entonces, la verdad sí te vas adaptando. Hay cosas que te gustan, hay cosas que no. Ya. Ujú. Oye, y fíjate que cuando nos tocó estar en el internado, me acuerdo de ti mucho como alguien que realmente disfrutaba mucho la academia. Ya ves que luego te nombré la jefa de internos y no sé qué tanto que posiciones que ni existía y me inventé. Pero siempre te vi como alguien muy entusiasta, con muchas ganas de aprender, sí, muy académica. ¿Cómo supiste que querías hacer una residencia desde el internado o antes? ¿Cuáles eran De tus planes? hecho, cuando estaba ya en la carrera de medicina, siempre me había llamado la atención, como algo de superarme. Siempre he tenido metas personales. Eso es algo que me lo he puesto. O sea, tengo una meta y trato de lograrlo. Entonces, cuando terminé medicina, o sea, bueno, cuando estaba cursando medicina preguntando, era de, ok, ¿y después qué sigue? O sea, sí soy médico general, pero por ejemplo, los colegas de mi papá yo veía que sean cardiólogo, médico internista, eh, ginecólogo, entonces preguntando dice, bueno, ¿eso es qué una especialidad? Entonces, vas conociendo las materias y te vas afianzando y dices, como que sería bonito si yo fuera esto, Ujú. pero me vería haciendo esto. Entonces, como que dije, mi meta personal no es solo quedarme como médico general, no es que sea malo, pero me gusta eso de evolucionar, de ser mejor, de conocer. O sea, no puedo dominarlo todo, pero no quiero quedarme en un solo nivel. Entonces, pues mi idea era así como que la meta era una residencia. Obvio que durante el periodo en el que pasé el examen, pues hubo muchas cosas que realmente, digamos, no me concentré lo necesario para lograrlo. Hasta que de plano dije, bueno, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y sí, fue como una meta personal que yo quise ser, superarme un poco más, porque siempre ha sido como mi límite, tratar de superar un poco a quien es mi maestro inicial, mi papá, que es así como que yo quiero ser mejor que tú, entonces él es así como que, pues dale, o sea, si lo vas a hacer, vele empezando. Mi papá no es especialista, pero es alguien que es ñoño, o sea, es un estudiante de calidad, es alguien que siempre está leyendo, siempre está estudiando. Entonces siempre es una competencia platicar con él porque dices tú, ay, eso no lo leí, ¿dónde lo sacaste? O ya ves, te estoy diciendo. Entonces, eso te motiva. Entonces, para hacerlo tienes no solamente un título, sino continuar actualizándote. Entonces, es algo Sí. que de casa viene. Entonces, que te superen, que te motiven y que tengas un ejemplo a seguir es importante. Entonces, siempre en la carrera o, por ejemplo, en el internado, me ha tocado la fortuna de estar con personas que me motivan a decir, ah, yo quiero ser así, o sea, quiero, o te motivan a ser mejor. Entonces, creo que por meta personal, eso fue como mi objetivo de superarme en ese aspecto. Qué bonito. Y ahora platícanos, entonces, acabaste el internado, el servicio social. ¿Cuándo fue que te casaste? Pues me casé como, tuve 2 años o 3 después. O sea, realmente porque empecé a trabajar digamos, en diversas cosas, como cuando sales de medicina, aún no tienes todo el título, entonces empiezas a indagar en qué puedo trabajar.
Y pues sí, afortunadamente en puras invitaciones ingresé a varios trabajos y yo nunca he sido alguien que diga, ay, no, eso no me gusta. Siempre digo, ¿por qué no? Y en eso me fui entreteniendo. Entonces ya hubo un punto en el que con mi esposo, con Checo, pues fue así de, pues sí, nos vemos cada 15 días, cada mes, pero ¿y qué va a pasar? Y pues fue así como que la decisión unánime de, bueno, ¿y si nos juntamos o vivimos juntos o así? Digo, pues sí, nada más que en mi casa son muy tradicionales, o sea, no es de que, ay, ya me voy, adiós, no. O sea, es de que si te vas a salir de la casa va a ser como debe ser, ajá, con las leyes que tengan que ser para poderte dejar ir. Así de que, ay, te vas y que te vaya bien, no. Entonces, sobre todo por el respeto y la admiración que le tengo tanto a mi padre como a mi mamá, fue así como que, ¿sabes qué? Creo que es lo mínimo que yo puedo hacer como honor a ellos. Entonces, fue así como que, ah, bueno, pues entonces todo legal por las leyes que tengan que ser y lo decidimos hacer de esa forma. Ya, Pero sí fue como 2 o 3 años después 2 o 3 del... años. Ujú. ¿Y tú intentaste hacer el ENARM? ¿Y cuántas veces lo intentaste hacer? Sí lo intenté la primera vez, quería aplicarlo para medicina interna y quedé como unos 2, 3 puntos abajo y dije, creo que como que, no sé. Y ya posterior dejé de intentarlo y durante, digamos, en los trabajos, en las áreas, me tocó casi siempre estar en un área de urgencias en un sanatorio que trabajaba. Mm, Y creo que de ahí fue donde noté que me gustaba más lo que es la sensación de adrenalina, de moverte, ay, de qué cosa. conocer más. Ajá, así como que, o sea, sí saber mucho, porque medicina interna es un mundo de conocimiento, de leer y aplicar, pero en el aspecto práctico como que yo sentía que me afianzaba más, como decía, no, me gusta más lo movido, me gusta esa sensación. Y empecé a aplicar para lo que era urgencias. Pero como te digo, se vino el transcurso de los trabajos, luego la boda, y fue así como que no me concentré o no me enfoqué para realmente decir ya. Llegó un punto en el que dije, bueno, ¿lo vas a hacer ahorita o no lo vas a hacer ya? Y fue así como que con la determinación cuando digamos, lo aprobé. Pero sí, viendo los tiempos, sí dije, me tardé un buen rato. Y pues honestamente creo que fue un buen punto, o digamos, en este lapso de mi vida, dije, bueno, quizás era el momento adecuado de hacerlo y de que quedara. Y pues ya estoy aquí haciendo lo de urgencias y realmente me gusta mucho. Sí te estresas, sí te cansas, pero la verdad me gusta mucho esa sensación de ayudar en lo agudo y conocer eso. Claro. Ujú. Entonces pasaron, lo hiciste 2 veces y la segunda vez fue cuando ya pasaste a De hecho, urgencias. fueron tres Tres. veces las que intenté y la tercera fue la cuando la probé. Y entonces cuando finalmente haces el tercer ENARM, ¿tu esposo lo hace al mismo tiempo que tú? ¿O cuál es No, como el paralelismo con él? de hecho, él lo intentó 2 veces. Casi creo que cuando salió, él quería estudiar ginecología, Ah, pero no sí, quedó. Ajá, me él acuerdo. tiene como que la fortuna de que tiene esa de atraerlo, pero quiso estudiar gineco, pero a la última lo iba a volver a intentar para gineco, pero platicando con otro tipo de personas que trabajan en ambiente IMSS, eso, pues realmente como que le modificaron la idea y se eligió más por medicina familiar por el aspecto de que se le hace más cómodo y pues tiene más cosas prácticas. O no sé, o sea, le cambiaron el gusto y él se eligió por medicina familiar. Entonces, la segunda vez que lo intentó, lo aplicó para medicina familiar y quedó. Entonces, pero lo aplicó igual el mismo año que yo, pero él sí entró en la residencia. Entonces, yo me quedé un año más atrás que él. Mm, Y es por eso que ya después al segundo fue aplicarlo y que ya quedé. Y de hecho voy un ya. año abajo que él. Ujú. Y él pasa medicina familiar y en dónde le dieron plaza. Pues estuvo intentando cerca de Michoacán, en Guanajuato, y realmente hasta donde le tocó fue en Mérida, Yucatán. Qué cosa, qué cosa. Ujú. O sea, y lo curioso, a lo mejor es bonito Yucatán, pero para él es como algo pesado porque él es muy caluroso y lo mandan a un lugar muy caluroso y fue así de, lo siento, chato, te tocó ahí. Y realmente, o sea, sí la ha vivido acostumbrándose al clima porque pues es alguien que está acostumbrado a estar en un lugar frío, de donde él es, hace mucho frío, entonces lo mandan al calor. Y pues sí, le ha costado adaptarse, sobre todo con las personalidades de las personas, el clima, todo. Entonces, por ende ahí. Ujú.
Oye, platícame un poco, ¿cómo fue la decisión entre ustedes de vamos a dejar de trabajar y sí vamos a hacer la residencia los dos, incluso años después de haber salido? ¿Cómo fue esa plática? Creo que la idea principal de hacer una residencia es literalmente más mía que de él. O sea, él era como que, bueno, si hago o no, no me pasa nada. Pero yo soy como, te digo, soy un poco de metas, de, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una residencia, pues quiero superarnos. Y aparte también, en el lugar donde vivíamos cuando nos casamos, porque literalmente vivimos juntos un año casados, en La Piedad, pues sí hay pequeñas ofertas de trabajo, pero era como que, ¿y realmente vamos a hacer esto toda la vida o queremos conseguir algo mejor? O sea, queremos tener lo nuestro, queremos tener algo seguro, tener un poquito más de recurso económico por si formamos familia, no estar así de, ay, no, no hay que hacer esto porque no nos alcanza. Entonces, como meta personal y como de pareja, decidimos quizás con la residencia, haciendo una especialidad, pudiéramos mejorar eso, o sea, hacer un poquito más en el rubro económico y en el rubro personal de hacernos de nuestras cosas más fácil. Entonces fue así como que, bueno, si nos vamos a lanzar una residencia, va a ser con la finalidad de hacerla bien y de tener un mejor nivel y buscar de esa forma entrar en alguna institución con algún papel que diga, bueno, soy especialista, quizás me den más oportunidad que como médico general, sobre todo pues en el área de Michoacán, que es a veces donde faltan especialistas y los médicos generales nos rezagan porque pues ya tienen demasiados. Entonces fue así como que la plática de, bueno, vamos a hacerlo con esa finalidad. Y sabes qué, yo creo que esto que acabas de decir es muy común y es complicado cuando los dos están de acuerdo con el plan, pero uno de los dos es como el que tiene el impulso más fuerte que el otro, ¿no? Ujú. Y sobre todo me llama la atención que fuera un poco más tu idea y que él también apoyara esa idea y se decidiera ir tan lejos, ¿no? Ujú. Cómo fue eso para él, haber pasado y darse cuenta que no se iba a poder quedar tan cerca de ti? Pues la verdad sí fue así como una sorpresa porque era de, ouch, pues está bien. El plan, de hecho, cuando empezamos a planear eso fue, ok, si yo lo paso, tú te vas a donde yo esté. Si lo pasamos los dos, pues procuramos estar juntos, ¿no? O más cerca, lo mejor que se pueda, y viceversa. Entonces, cuando él aprobó fue así de, bueno, a donde te tengas que ir, pues igual irme. Pero realmente cuando eso pasó, el plan ya no se dio así por cuestiones de que venirte a un estado, adaptarte con un salario de residente, conseguir dónde vivir, todo pues implica ciertos gastos que con una sola persona medio los solventas, más si apenas vas llegando. Entonces fue así como que, ok, yo me quedo en donde estoy trabajando por cualquier cosa, apoyarte en la economía, porque sí es pesado de repente llegar y que paga la renta, que compra esto, que compra lo otro. Entonces, en ese aspecto ya no era de que vámonos los dos y arriesgarnos, ¿no? Porque igual era conocer un nuevo mundo. Nunca habíamos estado en Yucatán, nunca habíamos conocido a las personas. Entonces fue así como que, ok, el plan original de que yo me voy a donde tú te vayas cuando lo pases, se quedó así como varado en un solo plan. Entonces fue así de yo me quedo en la piedra con esa finalidad. Mira, muchas veces a veces ven este blog, personas que no son médicos. Entonces, Ujú. para ellos un poco, o sea, lo que estás haciendo referencia es que en el primer año, como cuánto le pagan al mes a un residente, más o menos. Creo que depende de la institución. Por ejemplo, él está en IMSS, entonces suele ganar un poquito más o tiene mejores prestaciones. Va Ujú. aproximadamente como de 6,000 pesos, creo que era su primer salario. Entonces, 6,000 pesos al mes para alguien que no es del estado y tiene que pagar renta, comida, más diversiones, más Ajá, todo, pues por esa razón no les iba a alcanzar con eso ni a ti ni a ajá, él y tú ya tenías un trabajo seguro, ¿no? ajá. O sea, yo estaba trabajando en La Piedad, porque es donde vivíamos originalmente. Entonces sí era entendible que, obvio, si te vas de primera vez, tener que comprar pues todo, o sea, el lugar donde tú trates de vivir cerca del hospital, porque igual como no te sabes mover, pues Exacto, busca lo más cerca y a veces las rentas cercanas son caras. exacto. Entonces a veces la mitad de tu salario o de tu quincena y a veces dices, pues no tiene cama o no tiene colchón o sí tiene, pero no tiene para hacer unos huevitos, una estufita. Entonces tienes que empezar a gastar en pequeñas cosas o bien que te piden, que por ejemplo él está en una unidad y de repente tiene que hacer guardias en otra y luego tiene que ir a hacerse guardias en otra. Entonces tiene que pagar transporte.
Ujú. Entonces hay veces que el tiempo no le apremia y no puede andar en camión esperando 1 hora a llegar, ¿sabes? Tiene que usar taxis o algo así. Entonces, sí es comprensible que el plan de nos vamos juntos y empezar era yo buscar un empleo allá, que quizás no era seguro, y era dos bocas que mantener con un salario, pues, literal, muy carente. Entonces fue así de, ok, en lo que te adaptas, en lo que se consigue algo, pues aquí, porque pues el trabajo seguro aquí está, cualquier cosa, pues se echa la mano, ¿no? Entonces fue esa la decisión, porque si realmente el salario de un residente de primer año, los primeros meses, si es que te pagan pronto, porque eso es otra cosa, Sí, de es que luego cierto. tardan tus quincenas en Tres llegar meses. y tú te vas con el bonchecito de tu ahorrito, ¿no? Y entonces se te va a acabar y de repente no nos van a pagar hoy y tú, sí, ya no tengo y tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz. Si tienes la fortuna que en el hospital o en la unidad que te toque te dan de comer, pues ya es una ventaja. Pero si no, porque hay muchas unidades que no te dan Ujú. ese servicio, pues tienes que comprar, ¿no? Entonces, sí es así como que un poco estresante para uno que de repente va y si no tiene un plan de decir, ah, voy a llegar y me voy a llevar cierto dinero, pues sí es pesado. Entonces era así Ujú. como que mejor, ok, yo me quedo acá por cualquier cosa que se necesite, auxiliarte por ese aspecto. Entonces sí es algo que uno debe tomar en cuenta cuando va a hacer una residencia, no es llegar y, ah, hola, ya llegué. Bueno, hay quienes tienen apoyo de sus papás y pues les dan el dinero, vale, pero hay Sí, quienes sí, ya están acostumbrados a mantenerse solos y de repente ya como dicen, les da pena pedir ayuda o no lo tienen porque también en su casa a veces pues no hay ese recurso. Y sí sí. es algo que batallan mucho. O están uno acostumbrado a ciertas comidas, ciertas cosas, y cuando llegas allá, pues te quedas así de, ups, creo que aquí no lo vas a tener. Y eso es otra cosa con la que uno batalla. La Sí, adaptación tienes razón. de no tengo todo lo que necesito y adaptarte a lo que tienes. ¿Y cómo fueron esos como primeros meses en los que estuvieron separados para ti, en el que estás trabajando, estás relativamente recién casada y tu esposo se fue y además estás preparando el ENAR? ¿Cómo fue ese año? Fíjate que sí fue como que al principio extrañarlo, porque quieras o no, aunque nos duramos 1 año juntos, literal, pues sí te acostumbras a tener la presencia de platicar o al menos de pelear por el espacio, de que, ay, no está aquí, me quita mi espacio, porque literalmente el primer año es, este es tu espacio, este es el mío, y no había con quién, entonces era de que, ay, extraño quién mueva mis cosas y decirle, no muevas mis cosas, o sea, sí me costó trabajo, sí lo extrañaba. Procuramos comunicarnos por mensaje, por las vías electrónicas a través del celular, cuando podía, obvio, pero no es lo mismo, así de que llegas y, ay, no está con quién, ¿qué onda? Hola, ¿cómo está? ¿Qué me hace ruido? Realmente como pareja reciente es como llegar y extrañar con quién platicar, porque teníamos la costumbre de llegar, sentarnos a tomar un café después de la comida y estar echando el chisme de, ah, fíjate, me pasó esto, me pasó lo otro, y de repente llegas y tu taza de café y así de, ya no tiene el mismo sabor. Y tratas de comunicarte con él y es que estoy ocupado, es que estoy acá, o Ujú. ahí, Sí, ok. O viceversa, que él cuando tiene chance de contarte algo que le pasó y tú, es que estoy ocupado, luego te marco. Y entonces empieza a haber ese conflicto de adaptación en tiempo. Sí es difícil y traté de concentrarme, de decir, ok, cuando él esté ocupado o me comunica, me dice, estoy ocupado, te marco al rato. Adaptarme a que él me llamara. Él sabía mi horario de trabajo y ya era nomás esperar que él pudiera comunicarse conmigo. Y de hecho, como que inconscientemente establecimos 1 hora. De tal hora a tal hora en la noche, nos marcamos, nos hablamos y ya cada quien a descansar o lo que tengan que hacer siempre y cuando él no tuviera guardia. Porque como también suelen hacer guardias, entonces a veces el día era de que, pues no hable. Entonces, en los tiempos libres era pues organizar, empezar a hacer mis guías, empezar a buscar programas, o sea, tratar de gastar el tiempo en vez de pensar en, ay, lo extraño, lo necesito, y deprimirme, tratar de sacar lo positivo y decir, no, o sea, ponte a leer, ponte a estudiar, o sea, distraerme en otras cosas y sobre todo concentrarme en el hecho de que lo tienes que lograr, o sea, de este año tienes que pasar. Y eso fue como que la adaptación o lo que intenté hacer en todo el año. está bastante impresionante, Andrea, porque además, o sea, de verdad ese año que me imagino ha de haber sido muy adverso, le diste la vuelta, ¿no? Para alcanzar tu propia meta. Sí, de verdad, sí, realmente fue un año muy caótico en ese aspecto, porque no solo fue una separación,
fueron ciertas cosas de adaptación o, digamos, ciertos problemas que tuvimos también por la misma distancia, que no Claro. concordábamos en las ideas. Y más, aparte de los problemas que surgieron en ambas familias en cuestiones de salud, entonces era así como que, para no decirle a él, hay que hacerlo acá y todo, o sea, solo todo se juntó, pero siempre enfocado en que hay que lograr la meta, porque pues no te puedes quedar abajo, es una meta personal y como te digo, siempre he tenido como la fortuna de encontrar quién te motiva a ser mejor. Entonces yo dije, yo no me quiero quedar abajo, yo quiero lograr esa meta y de hecho... Tengo un dibujo que hice en la facultad donde me veo plasmada haciendo una especialidad. No decía qué nombre, pero ahí yo dije, bueno, si lo tienes ahí es porque lo quieres, entonces hazlo. O sea, búscalo. Y eso es lo que hice. Y pues me enfoqué más en eso, más que nada. Y es que además durante ese año, o sea, siendo R1, tu realidad cambia así radicalmente, ¿no? O sea, si entras como a un mundo de hacer muchas cosas y de estar pensando en cosas del hospital todo el tiempo, algo que Ujú. definitivamente no habías vivido con tanta intensidad antes. Entonces, las personas cambian, ¿no? ¿Ustedes creen que cambiaron en ese primer año que estuvieron separados? Sí, demasiado, porque fue como que digamos, uno no entiende lo que es ser R1 hasta que se reúnan. O sea, él decía, es que realmente no entiendes el punto de estar acá, de estar distante, de que te deprimes, de que a veces te va mal. O sea, de repente Sí. estás estudiando y te pasa que la residencia, tú vas con todo el entusiasmo y te golpean de un lado, te golpean del otro, entonces Uy, sí. todo influye. Entonces, cuando a veces llegan deprimidos y eso, que, oh, ¿por qué estás triste? Pues es que no es que esté triste, es que no me fue muy bien. Entonces sí influye mucho en el carácter, en la personalidad, en cuanto al crecimiento personal, porque depende con qué personas estés y cómo te estén tratando o explicando las cosas, depende cómo te hagan sentir. Y realmente yo no lo entendía hasta que fui R1. Dije, ah, ya entendía por qué se sentía así, ya entendí por qué él a veces se apartaba o se quedaba callado sin decir nada, porque son cosas que dices tú, ouch, sí duelen. Y, o sea, es muy diferente, uno va con toda la esperanza de decir, soy R1, felicidades, y realmente te crees como esa imagen de felicidad y emoción, mundo mágico, y cuando entras dices tú, ah, No, no. no. Y sobre todo cuando te llegan los bombardeos de que tienes que leer, tienes que estudiar, y dices tú, ay, Dios mío, me hacen sentir de venir grande, te hacen sentir que de plano, pues no eres nada. Entonces, sí, eso influye mucho en cuanto a tu personalidad, a tu autoestima y se Ujú. refleja. Por ejemplo, su personalidad se empezaba a reflejar con el trato hacia mí, era así como que, ¿qué pasa? O sea, ¿hay algún problema entre tú y yo? Y yo lejos de a lo mejor adaptarme o de entenderlo, a veces era así como que, ¿por qué me molestaba? O sea, ¿por qué te desquitas conmigo? Pero no le entendía, como te digo, no le entendía hasta que ya estuve en ese aspecto. Digo, ah, ok, pero es difícil, por ejemplo, él es alguien que no es muy abierto a expresarte sentimientos o decirte, fíjate que me siento triste por esto. Él es alguien que se los reserva, es muy frío, muy reservado. Entonces es difícil cuando no tienes eso de que, oye, pues dime qué te pasa. No, ya luego que se me pase te cuento. Entonces es como que me dejas en el pasmo. Entonces sí, era un poco difícil los meses y tuvimos ciertos problemas de que no puede seguir así. Tenemos que comunicarnos mejor, o sea, tenemos que tener comunes acuerdos. Sé que tienes problemas, yo también tengo problemas, pero pues tenemos que sacar esto adelante. Sí. Entonces, sí modifica mucho tanto en tu personalidad como en tu familia que te vayas lejos, te pasen cosas allá estando lejos Ujú. y pues no tengas a alguien cercano, por ejemplo, él, a alguien con quien decirle, oye, no sé, vamos a sentarnos a platicar, aunque sea, o a quejarnos de algo, o sea, es difícil, la verdad, sí es difícil. Entonces, Oye, y entonces finalmente haces el ENARM, te enteras que tú también pasaste, ujú. y me imagino que intentaste quedarte en Mérida también, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Fíjate que tenía mis lugares, o sea, decía, ok, cerca de Mérida, era como la primera, porque ese era como tratar de estar juntos. Igual también intenté cercar en Michoacán, en Guanajuato. En Mérida intenté a través de la institución del IMSS, pero como yo nunca había estado en IMSS, o sea, nunca hice como historial en Secretaría perdón, en IMSS, pues como que fue difícil ingresar. Entonces, a través del historial que yo tuve en Secretaría de Salud, pues lamentablemente en Mérida no había plazas.
Entonces, lo que era más cercano, que era es como en Campeche. Entonces, intenté y de hecho fue la única plaza que dije, ok, Campeche, ya si me aceptan, bueno, y si no, pues en la siguiente ronda o en el siguiente año. Y me aceptaron, o sea, fue así como que hecho el gatazo, así como que, ah, mira, Campeche es tuyo. Y pues realmente es relativamente cerca de donde estaba mi esposo. Y la finalidad también de estar es, con él es porque como nuestros familiares decían de, pues un matrimonio, deben estar juntos, procurarse. Y quieras o no, al estar relativamente cerca, te da cierto confort o cierta tranquilidad de que al menos un fin de semana corres y lo ves y hablas y lo abrazas, ¿no? Y es mejor que estar por teléfono. Entonces, así como literal al puntazo, fue la única que seleccioné, Campeche, me presenté, me entrevistaron y de así de fortuna me dijeron, sí, aceptada y dije, ah, quedé. Entonces fue algo que realmente lo que se buscaba era estar cerca. Y pues sí, me aceptaron ahí. Entonces Qué dije, wow, bien, ¿eh? perfecto. Ajá. A Fue veces así la como vida que, también te da ayudaditas, ¿no? sí, como que me empujó así de, ay, vete. Dije, bueno, y sí, realmente es un lugar muy tranquilo, es muy bonito y está muy cerca de Mérida, eso son 2 horas y media. Está Entonces muy es bien. una ventaja. Ujú. ¿Y ahora cómo le hacen los dos siendo residentes? Como desde la perspectiva económica. Siempre hemos sido muy individuales en el aspecto de respetar tu dinero, lo que tú gastas, y lo que yo gano es lo mío. Y como pareja es como que vamos a pagar los gastos de la casa, las despensas o que los gustitos de que vamos al cine por mitad. Siempre hemos sido así pues desde que nos casamos o desde que estamos solteros, o sea, sin matrimonio. Y continuamos con esa misma semblanza ahorita que estamos de residentes, o sea, su quincena, él decide en qué lo gasta y mi quincena. Ya solamente cuando estamos juntos es de que, oye, podemos ir a, no sé, hasta el restaurante a comer, va, vamos por mitades. O sabes que yo te voy a invitar y vamos acá y así. O sea, es como que siempre hacemos todo individual. Cuando se nos ha atorado la carreta en decir, oye, no puedo con esto o se me hace pesado, nos echamos la mano. O sea, hasta eso siempre hemos tenido esa opción. Y como residentes, él gana muy diferente a lo que yo gano. Obvio, él tiene más prestaciones, yo no tengo prestaciones, pero mi salario es un poquitito, digamos, no mucho, pero es un poquito más alto en un aspecto de que cubre eso que a mí no me dan. ¿Tú que Y eres pues sí, secretaria de salud? yo estoy en Secretaría de Salud y él ¿Y está qué en IMSS. diferencias hay? Por ejemplo, en IMSS yo veo que a ellos les dan que su aguinaldo, que sus bonos, que por puntualidad, su reparto de utilidades, cierto periodo. Y su salario a lo mejor no es tan alto como el mío, por lo mismo que les dan más cosas. En cuanto a los horarios, en cuanto a la academia, es muy diferente, sus planes de estudio son totales. En Secretaría de Salud, pues sí te dan como tus valecitos, pero tu quincena no es tan mala, o sea, literalmente ganas como de 6,000 a 7,000 pesos, entonces, pero no tienes todo lo demás de que tu aguinaldo o tus prestaciones que te dan en el IMSS, entonces sí son cosas muy variantes. Por ejemplo, aquí en Secretaría la ventaja es que te dan la facilidad del comedor, de que tienes tu credencial y puedes ir a comer, entonces te dan esa chance. En cuanto a vivir cerca del hospital, pues no todo lo tienen. Entonces hay quienes te dicen, bueno, puedes vivir aquí en el hospital como lo hacíamos en Zaguayo, que vivíamos detrás del hospital literalmente, que te daban tu cuartito, o bien no tener ese servicio y rentar por fuera. Entonces, en cuanto a las rentas, pues uno busca una que se adapte a tu salario, en el que pues consigues algún lugar mejor o que esté cerca del hospital. Claro, sí, Ujú. claro. Pues suena muy bien, suena que ahorita ya las cosas están mucho mejor. Ahora, si hago las cuentas bien, tú realmente entraste a la residencia de urgencias cuando empezó la pandemia, ¿no? Sí, de hecho, apenas llevaba como 2 meses cuando de repente todo pasó con el COP, entonces sí fue así como que, ups, el primer año literal fue, en cuanto a académicamente hablando, en cuanto a prácticas, fue muy carente porque había más pacientes COVID, cosa que nosotros como R1 no manejábamos, lo poquito que había era de lo que aprendíamos. Por cuestiones de enseñanza, del convivio y no estar juntos, pues las clases se redujeron. Utilizamos Ujú. a lo mejor el celular, pero realmente como nosotros somos pocos, no somos, digamos, éramos 3R1, 3R2, 3R3, no somos muchos en urgencias, pues las clases así como que cuando pudiéramos, a escondidas en cuartito teníamos las clases, pero a veces no podían porque la mayoría de los adscritos pues entraban a lo que era el comunitario o la zona SAR o las zonas aisladas.
Y nuestro hospital fue uno de los hospitales que se reconvirtió para tener esa área. Entonces era así difícil de que tuviéramos las clases porque la mayoría, pues los especialistas, urgenciólogos, internistas, pues entraban a esa área. Y así fue un año así como que lo poquito que podrías aprender por tus R's y por lo que pudiera llegar al hospital, y sobre todo autodidacta, o sea, lo que tú leyeras, estudiaras y preguntaras. Y realmente Ujú. apenas cuando ya se empezó a bajar lo de la ola, que ya nos volvimos otra vez a reconvertir en el aspecto de que hubiera más movimiento de hospital, es cuando empezamos a conocer lo que es el R1 más el R2 junto, porque empieza a tener clases, empieza a tener más prácticas, empieza a conocer más pacientes. Y realmente la residencia es eso, o sea, tú vas aprendiendo cuando vas haciendo, o sea, vas leyendo, conoces a los pacientes y los vas aprendiendo a manejar. Entonces, como que todo ahorita en este año se está dando así de bunche, porque el primer año sí fue más COVID, aprender a detectarlos, hacerles triage, cosas muy, como R1 pues muy limitadas, sobre Claro, todo porque tienes que aprender a intubar, tienes que aprender a hacer ciertos procedimientos que, pues como vas llegando a los 2 meses, pues literalmente apenas vas conociendo cómo funciona tu servicio. ujú, Entonces sí fue muy limitado el primer año en esto de la pandemia. O sea, conocimos COVID, pero de ahí en fuera conocer algo más general, sí fue así de, fue más sí, como teórico que práctico. claro. Ujú, Sí, yo creo que hay una generación de médicos residentes que están muy similar, ¿no? ujú. Eh, ¿Y cómo fue para ti vivir la pandemia desde la perspectiva de que tú estás expuesta, pero tu esposo también está expuesto? Y me imagino que tu familia y la familia de él son de alto riesgo. ¿Cómo manejaste todo eso? Te lo pregunto porque es algo que yo también viví, ¿no? Fíjate que uno, pues por parte de nosotros, yo siempre he sido como muy insistente en mi casa de sus medidas de cuidado, lo mejor que se pueda. Y por parte de él, en cuanto al IMSS, él como ya era residente de segundo año, pues a él sí lo sometían a que vete al respiratorio, métete al covitario, y de repente así como que trata de hacer lo que más puedas con las medidas necesarias. En cuanto a nosotros, como empezamos a estar en semáforos amarillos y rojos, se limitaron las salidas de los camiones, los aviones. Entonces, realmente no nos vimos mucho. Fue así de, hola, te veo por el WhatsApp y hasta ahí. Y afortunadamente, aunque yo estuve en muchos contactos con pacientes así de repente que no lo sospechas, porque realmente el cuadro es muy, muy atípico en cada persona, o al principio no se conocía bien cómo eran, no he salido positiva en cuanto a la enfermedad, no he presentado síntomas, pero él, pese a los cuidados que tenía, pese a todo, algo falló en su sistema, no en cuanto a los pacientes, sino en cuanto al convivio de ellos con los colegas, que él se enfermó. Entonces era así como que, ¿sabes qué? Yo me enfermé, no es que no te quiera ver este fin, mejor así, a distancia, o sea, procurar eso. Y en cuanto a la familia de que pudiéramos viajar de vacaciones o eso, realmente no. O Sí, sea, tus sí, vacaciones eran tu cuarto, 15 días papaloteando literal, porque realmente es muy arriesgado. Y tú como personal dices, no, o sea, si yo estoy tratando de cuidarlos y quizás a lo mejor yo no siento síntomas y en el transcurso me contamino, los voy a llevar. Entonces, claro. hizo uno muchos sacrificios de no ir a su casa. Ese año fue así de, yo quiero ir a mi casa, pero no puedo ir y aunque se pudiera, de verdad no me arriesgaría. ¿Por qué? Porque no sé si yo realmente tenga algo o durante el transcurso lo lleve y me salga peor. Aunque realmente en la familia, pues sí, todos son adultos ya de edad, tienen sus comorbilidades y pues no, dice uno. "Mm, mm". Y Oye, qué realmente, pues bueno. eso. Perdón, perdón, sí. No, 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 y te digo, realmente, afortunadamente en su familia creo que nadie hasta ahorita se ha enfermado de COVID, por lo que yo sé, pero en la mía, pese a todos los lineamientos en mi familia, pues mi papá y mi mamá sí se enfermaron. Uy, Entonces sí se me complicaron mucho empezando este año, o sea, cuando empezó a bajar la ola, al menos en Michoacán se mantenía en semáforo rojo, de alguna forma se enfermaron, o sea, mi papá de algún lugar lo contrajo, porque es el que más salía a casa, como es médico y es el único que provee el recurso, pues algo pasó que ahí se infectó y se me complicaron demasiado, entonces sí tuvo así la necesidad de yo ir a Michoacán, adelantar mis vacaciones, porque realmente se pusieron muy mal. Entonces ay, no sí me fue así digas. como que un colapso de, ¿sabe qué? No es que no quiera estar aquí, pero necesito irme bajo la consigna de que yo sé que irme es contaminarme, arriesgarme, pero tengo que hacerlo. O sea, mis hermanas, las dos primeras que estaban apoyando, se enfermaron.
La que se fue posterior a cuidarlos, igual ya estaba fatigada, cansada y también se enfermó. Entonces era así como que ya no queda de otra, hay que movernos. Y afortunadamente, pese a todas las complicaciones que presentaron, ahorita todavía los tengo aquí. Obvio, los estoy cuidando, les estoy llamando la atención. Restríngase, porque con esto que está saliendo nuevo de las nuevas cepas, las contaminaciones, las reinfecciones, y más ahora que ya ves con otros ojos esta pandemia, Totalmente, dices, sí. no, esto no va a acabar. Y entonces sí te da cierto miedo y sí tratas de fomentar eso en tu familia. Entonces esperemos este año salir invictas de nuevo y que mi familia ya no se me contamine de nuevo, porque realmente no sabemos cómo es la reinfección en los pacientes. O sea, estas cepas cómo atacan a los adultos mayores. Estamos viendo más en jóvenes. Y lamentablemente, al menos aquí en nuestro estado, como les comentaba a unas amigas, la tasa de mortalidad es muy alta, sobre todo los que no están vacunados. Y son personas que son menores de 35 40 años. Entonces, Sí, sí es uno como que le sorprende esa variante. De repente el grupo mayor fue el año pasado, ahora vienen los grupos medios y los infantes. Y dices tú, ¡as! Entonces sí es así. Y la pandemia, pues a ver cómo nos agarra este año. Creo que las medidas se están tratando de llevar, pero siguen muy relajadas. Y más que nada creo que por la economía, porque sí, de verdad fue un año pesado para toda la gente. claro, Ujú. sí, claro. Pero ahorita ya todos están vacunados, me imagino, ¿no? Checo, tu esposo y tus papás. Sí, de hecho, pues mi papá se ha vacunado. La que no estoy segura que le hayan puesto vacunas es mi mamá. Apenas van en el grupo de mis hermanas, que es de su edad, pero no los han llamado, o sea, ya siguen su registro. En cuanto a Checo, pues al IMSS definitivamente se aseguró de que lo vacunaran, y aún así no te quita que te tengas el riesgo. Yo igual Claro, tengo la vacuna porque es como de cajón que todos los becarios tienen que tenerlas, incluyendo los médicos internos, tienen que estar vacunados qué por el bueno, riesgo que corren. Sí, porque realmente sí se dan los casos, o sea, que aunque estén vacunados, se enferman. Obvio, no con la claro, misma sintomatología fuerte, pero sí se enferman. Entonces, para evitar claro, problemas de cualquier índole. está bien. Ujú. Oye, Andy, ahora hablando un poco del futuro, ¿cuál es el plan como de ustedes? Yo entiendo que hablar ahorita de planes en medio de la incertidumbre que todos vivimos, Ujú. pero ¿cuál es el plan de acercar la vida de ustedes dos? Porque siguen separados en dos estados, ¿no? Sí, realmente, de hecho hablábamos hace poquito de eso, porque realmente sí, termina la residencia, él va a tratar de buscar una plaza cerca en Michoacán, porque la idea es regresar cerca de los nuestros, por la preocupación de que pues ya están grandes, no que sean dependientes de uno, pero digamos que como hijos médicos, con papás que tienen ciertas comorbilidades, pues que es con la enseñanza de seguirlos cuidando. Entonces nuestra meta es regresar a nuestras casas, estar al pendiente de ellos, quizás, no sé si en La Piedad o ahí cerca en Zaguayo, o sea, pero cerca de ellos. Y la finalidad es eso, o sea, el que consiga su base en ese lugar y posteriormente yo salir, o sea, de aquí y irme para allá. Que realmente suceda, no lo sabemos porque nosotros hemos planeado muchas cosas y a veces no son así. Y pues él ya está en este año a punto de terminar, ya está en su servicio social, regresa, termina los meses que le restan y adiós. Y creo que el plan original es irse a Michoacán, buscar ahí la plaza y empezarlo. Y vamos a seguir distanciados al menos un año y medio más, que es lo que digo, nos queda como un año o dos de distanciamiento. Y el plan es igual seguir a distancia, no es de que me voy a quedar contigo hasta que termines, porque realmente es algo incierto. O busca una plaza cerca de aquí o realmente la busca allá. Entonces va a tomar tiempo. Y creo que el plan es que él vaya, busque la plaza, asegure algo y de cierta forma, digamos como que me jale o me apoye a entrar. Entonces ese es el plan que se lleva. Entonces vamos a estar separados yo creo que como 2 años así, literal. Otra vez. Le digo, es que realmente un matrimonio a distancia somos, o sea, no, un matrimonio tal cual, pues no, pero pues son sacrificios que a lo mejor uno tiene que hacer para lograr las metas personales. Ujú. ¿Y tú crees que el sacrificio ha valido la pena? Hay un punto en el que se flaquea la relación, o sea, no está como del todo bien porque hay ciertos roces, digo, la distancia influye muchísimo.
tu medio ambiente influye muchísimo. Entonces a veces eso hace que tengas problemas que te hacen pensar mucho o divagar y dices tú, ¿valdrá la pena, no que esté aquí, sino valdrá la pena seguir juntos? Porque realmente hay mucha discrepancia y entonces a veces sí, sí como que lo dudas. No, yo de pensar que renunciar a mi especialidad o eso, la verdad, no, soy demasiado como egoísta, por así decirlo, de decir, yo dejar algo por alguien es muy difícil. ¿Por qué? Porque no soy tan dependiente emocional, o sea, sí quiero a las personas, las adoro y eso, pero entiendo que no son eternas, que hoy están aquí y mañana no. Entonces, como por ese aspecto de yo decir, voy a dejar de renunciar por algo, me costaría mucho trabajo, porque siento que podría hacerlo, pero que realmente fuera algo idóneo de decir, ay, va a estar conmigo el resto de mis vidas y eso, el renunciar y estar juntos va a asegurar que funcione esto, no. Yo creo que las relaciones deben funcionar con o sin distancia. Entonces, mis metas personales son mías y las voy a conseguir y soy egoísta a lo mejor, pero soy realista, o sea, si esto me va a dar un mejor futuro, prefiero asegurar el futuro que asegurar a una relación que quizás a lo mejor no exista más adelante. Porque yo digo, hemos tenido ciertas discrepancias, ciertas cosas que a veces sí te hacen pensar de verdad si debemos seguir juntos o nos vamos para atrás o regresamos hacia atrás. Y casi siempre el problema es la distancia, porque cuando nos vemos y nos sentamos a platicar es de, "Oh, ¿y por qué no me lo dices por teléfono? Pues es que realmente es mejor decírtelo en persona, hablarlo, ver tu expresión y que tú sientas lo que te estoy diciendo, no solamente que lo escuches. Entonces sí es a veces eso. Entonces, pues tratamos de menguar los problemas y de llevar la balsa en paz por ese aspecto. Y es que además, o sea, están rodeados también de ambientes adversos, ¿no? O sea, el estrés de la pandemia, de que tú te contagies a alguien más, más aparte de todo el proceso de ser R1 o de tener que cumplir con tu programa de residencia, más la salud de familiares tuyos. O sea, eso realmente presiona muchos botones en una persona, ¿no? Sí, es un shock emocional que debes tener mucha fuerza mental para llevarlo, realmente, porque sí te llegan periodos en que como que hecho adrede, ¿no? Todo se te junta a la vez y te colapsas, te llegas Sí. a colapsar. Entonces es ahí donde muchos de los residentes dicen, yo no puedo, bye, me regreso. Y es donde se dan las renuncias, y porque se colapsan tanto, se deprimen tanto que o son muy malos residentes que hacen malas cosas o terminan renunciando. O son, continúan como residentes, pero son en el aspecto muy agresivos o se transforman, porque depende cómo sea la persona, es como refleja. Entonces creo que nosotros cuando tenemos ese tipo de colapsos así, lamentablemente nos desquitamos el uno con el otro. Entonces Sí. es así como que no es mal plan, pero a veces entiende, yo estoy acá, estoy así, estoy así, entonces así como que, hola, yo también soy igual que tú, no me vengas a contar. O sea, entonces creo que por eso son como las riñas. Y sí es Ujú. difícil, la verdad, todo se te colapsa. La responsabilidad de ser un residente, por ejemplo, ahorita que ya eres R2, la responsabilidad de Uy, tratar de sí. que tus R1 saquen la casta, o sea, que tus tareas, que esto, que lo otro, o sea, son más, conforme van pasando los años, son más puntos de responsabilidad que Sí. cuando eres R1, pues lo básico, ¿no? Pero ya cuando vas subiendo y dices tú, ay, también tengo que hacer eso, también eso, entonces no estás habituado, tienes que habituarte y vas entendiendo hasta en ese punto cómo eran tus R's más y dices tú, "Ay, ya entiendo por qué se ponían así, o sea, así ya sé por qué, o sea, realmente no es que seas empático con ellos, pero te pones en los zapatos en el punto en el que ellos también estuvieron igual que tú y dices tú, ya vi por qué. Sí, Entonces, conforme sí. van pasando los años o los meses, sí se siente más la carga. Y a veces, como le digo a él, a mí me gustaría a veces llegar y platicarte todo lo que pasa en el hospital y todo eso, pero a veces de verdad salgo o cansada o nefasteada o abrumada o deprimida que no me dan ganas de recordar lo que no me gusta. Sí. Entonces, quiero platicar de otra cosa y no tengo un Ujú. tema que no sea porque tampoco salgo, así que dijeras, ay, mira, me salí a comprar eso. Si acaso salí al Oxxo por el agua, o sea, realmente un tema, algo más, ¿no? Entonces, a veces sí falta eso de que uno tenga la libertad de salir a divertirse y contar algo diferente. Entonces, sí No, influye mucho. sí.
Eso tienes toda la razón, ¿eh? O sea, porque regresas a tu casa de guardia, realmente no quieres gastar tu tiempo contando algo que no Ujú. importa, pero tampoco tienes nada más de qué hablar. Sí, o sea, te hablo de la comida de la cocina, porque realmente, Sí, no, o sea, y a mí, por ejemplo, se quejaban a veces, me decían, es que empiezas a hablar siempre de medicina. Y de verdad que intentaba hacer el esfuerzo, pero a veces sí no puedes hablar de otra cosa que no sea medicina, porque literal hay periodos en la carrera médica en la que no tienes ninguna otra actividad, influencia, nada más que medicina. Entonces, sí, sí, sí te entiendo. Ujú. de Eso es repente, verdad. o sea, a mí me pasa mucho cuando igual voy a mi casa, ay, que la noticia de no sé qué, que la moda de no sé qué, y yo, no, no entiendo su mundo, y realmente sí, no, oye, ¿cómo te dieron al hospital? Bien, pues, ¿qué platicas? Por ejemplo, yo le platico eso a mis hermanas o a mi mamá sobre cosas médicas y me dice, soy interesante, pero no te entiendo, o no sé de qué me estás hablando, pero soy Sí. interesante, y yo así, "Ok". El único que me entendería es mi papá. Y a veces mi papá no se encuentra y es como que, bueno, explícame, pero dime, ¿cómo es eso que me estás diciendo? Porque no entiendo. Y te como que, ok, va de nuevo. Y realmente no. Entonces sí, es como que no es que no quieras platicar, es que a veces no tienes que más platicar. O sea, Sí, sí es dices, cierto. quisiera O lo sentarme a peor, leer. Ajá. O Realmente, o lo peor también que a veces de alguna manera acabas hablando de medicina, ¿no? Como con todo mundo. O te acaban haciendo preguntas de todo. Quién sabe cómo, pero sí, sí pasa mucho también. sí. Oye, Andy, platícanos un poco como qué consejos le darías a las médicas y a los médicos que nos están viendo que dentro de su preparación médica, dentro de su vida laboral, están o es probable que se separen tanto de sus seres queridos como en este caso, como en el tuyo, de tu esposo. Pues yo diría que plantearan un plan de vida si se pudiera, realmente que uno se fuera a vivir con el otro, en el caso de que se tuviera el recurso de hacerlo, se hiciera, porque realmente es un apoyo cuando tienes a alguien cerca, quizás a lo mejor, como dice uno, comiendo frijoles, pero tienes a alguien cerca. En mi experiencia con mi matrimonio, creo que eso hubiera ahorrado muchos problemas, tal vez, pero como te menciono, fue cuestiones de adaptación. Si uno va a tomar la decisión de separarse, debe estar uno consciente de que no va a ir a un mundo mágico, maravilloso. Y tampoco es ir con la mentalidad negativa, sino de ir abierto a mente de que va a pasar muchas cosas que quizás no sean las que pensaba, que le van a lastimar mucho, que le van a modificar el pensamiento, quizás le van a forjar la madurez, pero que es un precio que tiene uno que pagar porque no solo va a aprender medicina, sino inconscientemente vas a aprender a manejar la vida, a manejar emociones y vas a Sí, ir a aprender de la vida de cada uno de los que está ahí, porque cada uno tiene su historia, cada uno lo ha vivido y realmente es algo que vale la pena. Si tu familiar puede estar cerca, qué bueno, pero si no, que valga la pena el sacrificio de dejarte ir lejos, o sea, es decir, te vas a ir de casa, si no estás casado y vas a irte de casa, que al menos valga la pena la distancia. Porque hay veces que uno, o hay varios que me ha tocado ver que se van lejos de casa, pero lejos de hacer algo como diferente o de tratar de superarse por decir, bueno, que valga, se deprimen y se vencen. Va a depender mucho de cómo uno vea las cosas, cómo uno las supere. Si es en cuanto a la pareja, pues que ojalá la pareja tuviera la comprensión total y el espacio de decir, te doy tu libertad para que tú mismo te desahogues. Idealmente sí sería mejor que se acompañaran o que si hubiera consejos básicos o un manual de decir, dígale esto en esta situación, lo ejerciera uno. Pero realmente, sobre todo, tiene que haber mucha confianza, mucho amor y mucho respeto, porque eso es a veces algo que hace falta. Confiar en que todo va a estar bien, en que no va a pasar algo que no quieras. Respetarlo en el aspecto de que tiene que dormir, respetarlo en el aspecto de que tiene que hacer su modo de vida sí. en cuestión de que te favorezca. Y sobre todo, tenerle mucho también afecto, mucho amor, porque tienes que amarlo aunque sea a la distancia. Hay muchas parejas que quizás la distancia no la superan. Digo, nosotros hemos flaqueado, pero amor nunca nos ha faltado. Yo siento que por eso estamos todavía juntos, aunque nos queramos a veces separar. Decimos, es que, pues no, es que sí te quiero, no es que me caes gordo, pero si no existiera ese punto básico,
de importante, no estaríamos todavía aquí. Entonces, tiene que haber mucho amor, tanto por la persona como por lo que hace, y respeto mutuo. Afortunadamente yo y mi esposo somos del mismo rubro médico, entonces tiende a haber cierta comprensión. Hay quienes no son del mismo rubro, que puede ser contador, médico. Entonces, Sí, eso tiene que ver mucho. Y eso influye, entonces tiene que respetarse, porque la vida de un médico tiene entrada, pero jamás tiene salida de trabajo. Y ahorita puede que entre feliz y durante el transcurso del día, por muchas cuestiones, no salga de la misma forma. Entonces sí, sí se necesita también mucha comprensión en ese aspecto. tienes razón. Sí, Ujú. tienes razón, Andy. Oye, pues muchas gracias por todo lo que compartiste con nosotros hoy. Te Ay, deseo qué- muchísima suerte. Bueno, Gracias, antes que nada, muchas felicidades por haber gracias. cumplido tu sueño y por estarlo cumpliendo. Espero que este año nos toque mejor y te toque mejor en urgencias con lo de COVID-19. A la gente que ya se porte bien, por favor, y sí, que se vacune, ¿verdad? Pero Ya muchas queremos gracias. que... Ajá, exacto. Al contrario, me dio gusto saludarte, platicarte de mis experiencias acá, al menos en cuanto a mí, mi familia, mi esposo, sobre todo, que sí, sí modifica mucho. Pues muchas gracias, Andy, y muchas gracias por tu tiempo y por platicar con nosotros cosas como tan personales. No, gracias a ti por la invitación. Nos vemos. Hasta pronto. Bye. Bye.